Por segundo día consecutivo las colas vuelven a la Gran Canaria 1. Son muchas las personas que trabajan en actividades esenciales y que viven fuera de la capital de la isla. Esta es la imagen que ofrece de nuevo la hora punta en la entrada a la capital de la isla por el sur. La Guardia Civil está controlando los desplazamientos y 2 carriles han sido cerrados. Una situación que genera hasta 3 horas de cola. Los sindicatos sanitarios ya han elevado su protesta a la delegación del gobierno. Queremos pedir que se adopten medidas en las restricciones de tráfico para el personal que trabaja en los hospitales, ya que están llegando tarde a su puesto de trabajo con un retraso de más de 3 horas. Con lo que conlleva que los compañeros que están haciendo turno de 12 horas salgan 3 horas más tarde. Buenas tardes. Este jueves se han conocido los datos del paro del mes de marzo, cuando comenzó el estado de alarma. Evidentemente, Óscar Herrera, las cifras han subido. Crece casi un 10% el número de desempleados en el último mes y desciende el número de afiliados a la Seguridad Social. En cualquier caso, esos datos no reflejan la situación actual del mercado laboral porque no incluye a los miles de trabajadores afectados por los expedientes de regulación temporales de empleo. El Gobierno de Canarias se ha reunido este jueves. Marta Rodríguez, pendiente de las decisiones que se tomen. Sí, continúa todavía esa reunión del Consejo de Gobierno y en esta sala de prensa ya está todo preparado para que de un momento a otro intervenga el portavoz del Ejecutivo. Se prevé que anuncie nuevas medidas para mitigar el impacto del coronavirus en la economía de las islas. Y en Madrid se han vuelto a reunir hoy el Comité Científico. Silvia Mascareño, ¿qué novedades tenemos? De víctimas, 950 en las últimas 24 horas, hemos superado los 110.000 contagiados, 15.000 de ellos son sanitarios, pero los expertos insisten en que estamos en la fase de estabilización de la pandemia. La clave ahora es evitar el colapso de las UCIs. Mientras muchos cumplen quedándose en casa para que no haya más contagios y así no colapsar los hospitales, hay colectivos que deben salir a la calle y lo hacen porque son parte de los servicios esenciales establecidos por el Gobierno en este estado de alarma. Es el caso de los bomberos, que cumplen unos protocolos para atender a quienes necesiten sus servicios en estos días de confinamiento. El lado humano ha florecido y en bomberos particularmente. Es un servicio también que la esencia es ayudar al ciudadano. Y en estos momentos hay muchas personas que ponen su granito de arena para distraernos en estos días de aislamiento y sacarnos una sonrisa. Es el caso de los humoristas y en las redes encontramos muchísimos vídeos que nos hacen llevar mejor estos momentos. Hemos navegado por internet y en unos minutos compartimos con ustedes lo que nos hemos encontrado. Es la imagen a esta hora en directo en la Gran Canaria 1, muy distinta a la que se registraba en plena hora punta, con largas colas kilométricas, donde los conductores intentaban llegar por el sur a Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, una imagen distinta, como decimos, a la que se registraba a primera hora, largas colas debido a esos controles por parte de la Guardia Civil, confirmando los desplazamientos que sean de personas que cumplen con su servicio para asistir a los servicios esenciales, para asistir a la población. Y también, por otro lado, porque a partir del kilómetro 4 hay un desvío, ciertos vehículos tienen que ir por la Gran Canaria 3 por la circunvalación y el resto por la Gran Canaria 1. Como vemos, una imagen, como decimos, insólita, distinta, que vuelve a ofrecer la Gran Canaria 1. A esta hora de la tarde vamos a conectar con nuestra compañera Cristina Quesada para que nos cuentes, porque parece ser que entre el personal sanitario hay cierto malestar por estas colas, por estas retenciones. ¿Por qué?
Sí, Pilar, pues antes que nada, como has dicho, hasta ahora tráfico fluido en la Gran Canaria 1, también en la Gran Canaria 3 en este acceso a la capital Gran Canaria desde el sur, pero como dices, mucho malestar entre parte de ese personal considerado como esencial por el Gobierno de España, porque esta medida para vigilar que se esté cumpliendo ese confinamiento ha generado que se retrase la hora de entrada de parte de este personal a sus puestos de trabajo. Hoy en hora punta, colas de hasta 3 horas, porque esta medida también ha supuesto el cierre de 2 carriles, uno en la Gran Canaria 1 y otro en la Gran Canaria 3, precisamente para poder llevar a cabo esos controles de la Guardia Civil. Hay que recordar que esta principal arteria de Gran Canaria, esta Gran Canaria 1, en condiciones normales soporta un tráfico, una media de tráfico de unos 75.000 vehículos diarios, y durante las 2 primeras semanas de confinamiento el tráfico se había reducido un 70%, así que hasta ahora no se habían registrado problemas de tráfico. Numerosas críticas por este malestar generado por parte del personal esencial, y especialmente, como dices, en el personal sanitario, que ya ha elevado estas quejas a la delegación de gobierno. El segundo día de implantación de controles de tráfico en el acceso a Las Palmas de Gran Canaria por la autovía Gran Canaria 3 provocó hoy desde muy temprano una gran retención de vehículos. Este es el control de tráfico que ha venido funcionando desde primeras horas de la mañana en este punto, más o menos a 1 kilómetro del cruce de la potabilizadora, y que ha sido el causante de esas largas retenciones de tráfico en la Gran Canaria 1 dirección sur, Las Palmas. Aceptando la necesidad de controles que identifiquen a los trabajadores de servicios esenciales, los representantes sanitarios de varios sindicatos proponen alternativas a este control en concreto, al haber producido un perjuicio importante a los trabajadores de una tarea esencial como la sanitaria. Están llegando tarde a su puesto de trabajo con un retraso de más de 3 horas. Con lo que conlleva que los compañeros que están haciendo turno de 12 horas salgan 3 horas más tarde. Pedimos que articulen medidas para solucionar este problema. Ya tenemos bastantes problemas con lo que está pasando en los hospitales públicos. Hemos hecho llegar un escrito al delegado del gobierno para que solucione esta situación y se les permita acceder directamente por la Gran Canaria 1, sobre todo al complejo hospitalario materno insular. En cualquier caso, los controles de tráfico para identificar a los trabajadores de servicios esenciales continuarán de forma dinámica y aleatoria. La crisis sanitaria del COVID-19 y sus consecuencias económicas son el eje del Consejo de Gobierno celebrado este jueves. Marta Rodríguez, cuéntanos. Es un Consejo de Gobierno que todavía se está celebrando, y en él está previsto que se apruebe un decreto ley con medidas para intentar reducir el impacto del coronavirus en la economía de las islas. Son medidas de carácter económico, también fiscal y administrativo, y entre ellas, por ejemplo, cabe mencionar se va a favorecer la movilidad de los trabajadores públicos entre distintas áreas del Gobierno, entre distintas consejerías, para atender las necesidades que puedan surgir derivadas del COVID-19, o también una ayuda autonómica que está previsto que se apruebe para completar la prestación de carácter estatal que van a recibir los autónomos que hayan cesado su actividad. Esa ayuda, esa prestación del Estado llega al 70%, y con la que se va a aprobar hoy, está previsto que se apruebe, se completará con el 30% para llegar al 100% de la prestación. Y a primera hora de esta mañana, los 7 cabildos del archipiélago se reunieron por videoconferencia en una sesión extraordinaria de la Federación Canaria de Islas. El principal objetivo ha sido crear líneas de conexión directas entre las que son áreas del Gobierno principales en este momento, sanidad y derechos sociales, y cada uno de los cabildos. Así como también han hablado de la necesidad de contar con equipos de diagnóstico rápido en las islas no capitalinas para evitar la propagación del virus. Todos los presidentes han llegado al mismo punto: es necesario tomar las medidas oportunas en los centros sociosanitarios para asegurar la atención y el correcto aislamiento en caso de contagio. Fue una reunión de trabajos pensando más en los que más dificultades tienen, que son los mayores, no solo los de centros sociosanitarios, sino también los de diversidad funcional y otros centros. 157 centros en total entre la iniciativa privada y la iniciativa pública.
Hoy se han conocido los datos del paro registrado en el mes de marzo, una estadística marcada sin duda por la crisis del COVID-19. Hay en Canarias 227.634 parados, son 19.797 más que en el mes de febrero. Esto supone un incremento de más del 9%. En datos interanuales crece el número de desempleados en 18.379 personas, lo que supone un 8,7% más. En cuanto a afiliados a la Seguridad Social, hay ahora 798.177 trabajadores. Son casi 20.000 menos que hace un mes, un descenso del 2,4%. Y también cae el número de cotizantes a la Seguridad Social en el último año, con 11.063 afiliados menos, eso es un 1,3 menos que en marzo de 2019. Bueno, pues estos datos del paro registrado en marzo están claramente marcados, como decimos, por el estado de alarma que se decretó hace más de 2 semanas. La economía sufre un parón casi total. Así que, como era de esperar, Óscar Herrera, hay malos datos de desempleo. Sí, en el último mes en Canarias ha aumentado el número de desempleados en casi un 10%. Tienen porcentajes peores solo Andalucía, Navarra y Valencia. También disminuye el número de cotizantes a la Seguridad Social, tal es así que Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife se encuentran entre las 10 provincias con peores datos de toda España. En cualquier caso, estas estadísticas no reflejan la situación actual del mercado laboral, porque los miles de trabajadores y trabajadoras afectados por los expedientes de regulación temporales de empleo no figuran como desempleados, sino como trabajadores en suspenso. Eso sí, los analistas advierten que el próximo mes, con los datos de abril, será todavía peor. Creo que hay una diferencia sustancial de esta crisis sanitaria con efectos económicos y del empleo sobre la anterior crisis del 2008. Y es que la crisis del 2008 lo que hizo fue destruir empleo. En este caso, los empleos están preservados y así lo demuestra los miles de ERTE de causa mayor que se han presentado en la Dirección General de Trabajo, que tiene 2 elementos claves. Uno, la protección de las empresas y sobre todo la protección de los trabajadores y trabajadoras que tienen sus contratos suspendidos, no extinguidos y que tienen garantía de cobrar sus prestaciones por desempleo. Que debemos buscar unidad de acción entre organizaciones empresariales, Gobierno de España, Gobierno de Canarias y todas las administraciones públicas para proteger el tejido productivo. Necesitamos tejido productivo para recuperar cifras de empleo y para que, pasada la crisis sanitaria, que todos deseamos que sea pronto, podamos recuperar niveles de empleo a la mayor velocidad posible. Podemos seguir en estas cifras de desempleo si se retiran las medidas restrictivas que se pusieron el fin de semana pasado para las empresas, donde se les quita la autonomía de decisión, se ponen en práctica algunas otras que hemos sugerido y, por supuesto, si se devuelven los fondos o no se quitan los fondos de las políticas activas de empleo, como parece que el Gobierno central quiere hacer. Hacemos una valoración negativa de las cifras del paro, como no puede ser de otra manera, teniendo en cuenta que la crisis del coronavirus está teniendo un impacto brutal en el mercado de trabajo, unas cifras que seguramente se van a agravar el próximo mes, dado que estaríamos ya hablando de quizás habrán finalizado todos los expedientes de regulación de empleo temporales que se están aplicando. De los más de 3 millones de autónomos que hay en España, medio millón ya ha solicitado la nueva prestación por cese de actividad por la crisis del COVID-19. La cuota mensual de autónomos han tenido que pagarla y también los impuestos trimestrales, a pesar de que no están ingresando. Hemos hablado con algunos autónomos que nos aseguran que lo que se denomina una hibernación de la economía, en sus casos va a ser una glaciación. Soy autónomo y me dedico al entrenamiento personal. Tengo una tienda dedicada al regalo infantil. De nuestro negocio viven 4 familias. Tengo 2 empleados y tengo una pequeña deuda con la Seguridad Social, la cual me estoy haciendo cargo. Por esa deuda no tengo derecho a ningún tipo de prestación. Yo he tenido que cesar completamente mi actividad, puesto que yo trabajo cara a cara con el cliente. No tengo ningún tipo de ingreso, 0. La prestación por cese de actividad, que suponen 661 euros. O sea, ni siquiera llega al salario mínimo interprofesional. Sí, ayer me llegó el recibo de autónomos, lo he tenido que pagar
la luz, el agua, los 300.000 seguros que tengo. Este mes encima hay que pagar trimestrales y no sabemos cómo vamos a poder hacer frente a todo esto. Yo este mes necesito 5.860 euros con 22 para hacer frente a todos mis gastos, cosa que no he facturado sino hasta el día 14. Llegará un día que los pequeños comercios tendremos que cerrar, solo existirán las ventas vía online. Necesitamos ayudas que sean reales, ayudas que sean rápidas. Necesitamos que no nos hundan más metiéndonos en microcréditos. Ser responsable, por favor, para poder salir de esto cuanto antes posible. ¿Qué pido al gobierno? Pues que piense en nosotros, que piense y mucho, porque si desaparecemos las tiendas de barrio, los pueblos van a desaparecer. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguraba que la cifra de ingresos en la UCI, fallecimientos, ha descendido con respecto a la semana pasada en nuestro país y aumenta el número de personas recuperadas. Por lo tanto, la curva se ha estabilizado. Los datos nos demuestran que la curva se ha estabilizado, que hemos alcanzado el primer objetivo de llegar al pico de la curva y que estamos comenzando la fase de ralentización. Incluso observando un descenso en el número de nuevos ingresados, las largas estancias en estas unidades producen un efecto de acumulación de pacientes, por lo que todavía quedan semanas difíciles para nuestro sistema sanitario. Y nueva reunión del Comité Científico Técnico del Coronavirus. Silvia Mascareño, Madrid. ¿Cuáles son los datos de este jueves? Pues los datos de este jueves marcan un nuevo máximo. Hemos superado los 110.000 contagiados, 15.000 de ellos son personal sanitario. También hemos superado la barrera de las 10.000 personas fallecidas, 950 en las últimas 24 horas. La cifra positiva es que también en esas 24 horas, en las últimas 24 horas, se han curado de esta enfermedad más de 4.100 personas. Los expertos insisten en que estamos en la fase de estabilización de la pandemia, que se están ralentizando el ritmo de crecimiento del número de contagios hasta el 8% y que lo que más preocupa ahora mismo es evitar el colapso de las UCI de los hospitales de algunas comunidades autónomas. Hay que recordar que la media de estancia por paciente en estas UCI suele ser bastante larga, así que la clave ahora es evitar el colapso de las UCI de los hospitales de algunas comunidades. Seguimos en un incremento de alrededor del 8%. Esto apunta, como ya veníamos viendo, una estabilización en los datos que vamos registrando. En números absolutos, la mayor parte de estos casos siguen concentrándose en Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, País Vasco y Castilla y León. El foco ya no está en el pico ya estamos en él, en algunas comunidades se está bajando. El foco ahora mismo está en la hospitalización y las UCIs, que es de hecho el objetivo de estas últimas medidas. Llegan 2 nuevos cargamentos adquiridos directamente por el Gobierno de Canarias con material sanitario. En concreto, 58.200 kits para diagnóstico, 1,5 millones de mascarillas, 4.000 gafas de protección para el personal sanitario y 500.000 guantes. En la realización de las pruebas se dará prioridad a las personas con sintomatología, al personal sanitario, a los usuarios de residencias de mayores y centros de atención a la diversidad funcional, también al personal sociosanitario. Ya son 5 las personas mayores que han fallecido en residencias y 2 personas con discapacidad vinculadas a centros sociosanitarios. El Gobierno de Canarias aplica un plan especial contra el virus. Serán pruebas, María Herrera, a los 9.000 mayores de las residencias de las islas. Así es, Pilar. Canarias es la primera comunidad autónoma que va a hacer estas pruebas a personas que están en esas residencias de mayores, también personas con discapacidad y la plantilla de estos centros sociosanitarios. El gobierno se ha hecho con esos test para, como decías, hacer las pruebas a más de 9.000 personas de esas residencias y también, en este caso son usuarios, y también 4.000 trabajadores. Incluye tanto residencias públicas como centros privados. En total hay 171 en el archipiélago, la mayoría se concentran en las islas capitalinas, 85 centros en Tenerife y 51 en la isla de Gran Canaria. Además, hay que resaltar, Pilar, que al hacer esta investigación se han detectado 2 residencias ilegales en el archipiélago, una en Tenerife y otra en la isla de Fuerteventura. En cuanto a los casos acumulados por COVID-19 aquí en Canarias, 1.444 son esos casos y 68 fallecimientos. El personal sanitario hay afectadas 295
personas y hoy han recibido el alta 94 personas que habían dado positivo y que estaban hospitalizadas por el COVID-19. En cuanto a los datos a la isla de Tenerife, son los más actualizados. Esos datos por islas: Tenerife es la isla que más acumula, son 870 casos, 44 más que ayer y 44 fallecimientos, 2 más que este miércoles. 19 días de cuarentena ya. Esta semana el número de casos de COVID-19 debe empezar a estancarse en las islas, según el Gobierno de Canarias. Es el resultado de la primera quincena de encierro en casa, que les recordamos que continúa. Esta ralentización debería consolidarse en los próximos 15 días. Sin embargo, vienen jornadas duras por complicaciones que puedan surgir en los casos ya registrados. Como consecuencia del incremento de casos paulatinos que se verificó la semana pasada, a lo largo de esta semana debería haber un aumento de complicaciones y desgraciadamente también de fallecimientos que se corresponderían a los nuevos casos que se diagnosticaron, que se establecieron en la semana anterior. En cualquier caso, nuestra comunidad autónoma afortunadamente sigue teniendo, a pesar de que a los sanitarios no nos gusta tener estas cifras, sigue teniendo unos valores bastante razonables en tanto en cuanto a cómo se está comportando la infección en otras comunidades autónomas. ¿Cómo evoluciona el COVID-19 en el mundo? Vemos la evolución en el siguiente gráfico. En todo el planeta hay casi 942.000 casos y más de 47.500 fallecidos. El país con más contagios sigue siendo a día de hoy Estados Unidos, con más de 216.000 afectados y más de 5.000 personas han perdido la vida. China se mantiene en más de 82.000 contagios y 3.322 fallecidos. Alemania se acerca a los 1.000 fallecidos, mientras que en Francia el número de muertes asciende a 4.000. En España se superan, como hemos escuchado, los 110.000 contagios y ya se han sobrepasado los 10.000 muertos, cifra que supera Italia con más de 13.000 fallecidos. Por comunidades autónomas, Madrid sigue liderando el número de contagios con 32.155, seguida por Cataluña con cerca de 22.000. La tercera región más afectada es Castilla-La Mancha, con más de 7.600 casos, seguida de cerca por Castilla-León y País Vasco. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla siguen con un número bajo de contagios. Y en Canarias recordamos esa cifra. Este jueves los últimos datos oficiales recogen que hay 1.444 casos activos. El número de fallecidos es de 68, mientras que las altas son 94. Por sexo y edad, la distribución en nuestro archipiélago es la siguiente. Los contagios vemos que comienzan desde los 20 años, aunque la mayor incidencia en hombres es ese tramo de edad entre los 60 y 69 años, mientras que las mujeres un poco antes, entre los 50 y 59 años. El bloque a partir de los 40 hasta los 79 años es donde más casos se registran y ligeramente hay mayor número entre las mujeres que entre los hombres. A medida que la pandemia se extiende por el mundo, lo hace también el miedo a las consecuencias económicas que ya está provocando. Unas consecuencias que en los países más pobres, Roberto González, puede suponer un auténtico desastre. Así es, Pilar, porque son estos países los más expuestos a esta crisis económica que ya se extiende por todo el mundo. Y son los diarios estadounidenses los que ponen hoy el dedo en esa llaga, en una curiosa paradoja, porque mientras los diarios internacionales de todo el mundo ilustran sus portadas con fotografías de lo que ocurre en Estados Unidos, los diarios estadounidenses pues se fijan en lo que ocurre en otros lugares del mundo. Quizá sea fruto de ese fenómeno de podríamos estar peor. Bueno, comenzamos con Financial Times, que es precisamente quien abre el fuego en ese sentido, señalando a los problemas de deuda a los que puede llevar la quiebra de los países emergentes. Ya pone un nombre este periódico, el de Zambia, que se está encontrando con problemas de este tipo. También The Washington Post dice que las economías en desarrollo van a acusar el golpe del coronavirus, de este mundo ahora completamente conquistado por este problema en la lucha contra el coronavirus. Y observen qué fotografía tan terrible la que nos muestra el Washington Post hoy. Son centenares de tumbas que se están cavando ahora mismo en Sao Paulo, en Brasil,
a la espera de que este virus se convierta en una terrible pandemia mortal. En aquel país, precisamente en Brasil, la fotografía que encontramos de portada en uno de los principales diarios o día es un entierro con muy pocas personas. Y es que ya se están limitando el número de personas que pueden asistir incluso a este tipo de oficios para evitar el problema del coronavirus y de los contagios. En la portada, un titular que nos resulta probablemente conocido. La falta de material, dice, bloquea casi 2.000 camas en la capital. Ya empiezan a tener problemas de material en aquel país donde, por lo menos su presidente, Jair Bolsonaro, no dice que lo que viene es una gripecita, pero sigue adoptando una actitud negacionista ante esta crisis. Por suerte, ha dicho Bolsonaro que él no padece el virus. Y digo por suerte porque, fíjense, en esta fotografía del país, no sé si podrán observarla con nitidez, pero un fotógrafo del periódico El País ha podido captar cómo precisamente Bolsonaro hablando expele todas esas gotitas, todas esas partículas de saliva y se ve bien claro, con lo cual pues las personas que asisten a las ruedas de prensa de este señor o quienes tratan con él últimamente, al saber que no tiene coronavirus, pues estarán mucho más tranquilos. Pero la fotografía, insisto, del periódico El País, aquí en España, pues es una muestra clara del problema del coronavirus y algunas actitudes. Pero, aunque no lo crean, hay países donde la prensa no se ocupa solo del coronavirus o no es el principal problema para ellos. Encontramos este asunto, esta característica en Venezuela, por ejemplo, donde su presidente, uno de sus dos presidentes, Nicolás Maduro, saben que está en busca y captura, con una recompensa y todo por orden de Estados Unidos. Fue precisamente La Voz, por cierto, fíjense cómo en la cabecera han adoptado ya esa mascarilla. Dice en La Voz, en titular, que Estados Unidos despliega buques muy cerca de Venezuela. Se ocupa de ese asunto prácticamente en toda la portada. Encontramos una fotografía referida al coronavirus, pero atención, porque esa fotografía no se refiere al problema en Venezuela. Dice lo mal que lo están pasando en Guayaquil, en Ecuador. De allí nos ponen esa imagen. Y es cierto que en Ecuador la situación es gravísima. Solo encontramos un titular referido al coronavirus en Venezuela, un poquito más abajo, y donde nos dice que solo ha habido un caso, según el régimen de Maduro, de contagio en todo el país en las últimas 24 horas. Ojalá fuese verdad, Pilar, pero mucho nos tememos que esos datos son realmente otros. Así es, gracias Roberto por ese repaso por la prensa internacional. Y continuamos. La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, tráfico de drogas. Atentos a esta imagen. El joven lanza un paquete al interior del centro penitenciario Tenerife 2. No contaba con la presencia de la patrulla de la Guardia Civil que se encontraba custodiando el exterior de la cárcel. Aunque intentó salir corriendo, fue sorprendido por los agentes. Ese paquete tenía 3 teléfonos móviles con sus cargadores y 4 piezas de hachís. El detenido ha sido puesto a disposición judicial. Mientras los agentes realizaban patrullas en los interiores del centro penitenciario Tenerife 2, sorprendieron a este individuo lanzando un paquete hacia el interior del recinto. Este paquete contenía 3 teléfonos móviles con sus correspondientes cargadores y 4 piezas de hachís. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han realizado un total de 144 detenciones en Canarias por incumplimiento de las restricciones de movilidad establecidas en el estado de alarma y han cursado más de 13.800 propuestas de sanción por el mismo motivo. Precisamente una de las últimas detenciones ha sido la de una mujer que consumía alcohol en la vía pública junto a otras 2 personas en Las Palmas de Gran Canaria. Una de estas personas no solo se negó a identificarse, sino que también no siguió las instrucciones de los agentes, además de recriminarles en todo momento. Por lo que finalmente fue detenida como presunta autora de un delito de desobediencia grave a agentes de autoridad. Volvemos a mirar a las redes sociales para desmentir bulos en torno al coronavirus. El boca a boca, o en este caso el clic a clic de una noticia falsa, puede hacer mucho daño incluso a nuestros propios vecinos. Hemos encontrado un ejemplo en el norte de Tenerife. Victorio Pérez, ¿de qué se trata?
Sí, es el caso de la propietaria del restaurante Casa Inés, que está en Icó de los Vinos, en Tenerife. Ella se ha puesto en contacto con nosotros porque alguien ha lanzado el rumor de que el restaurante que ha sido multado por la Guardia Civil por abrir durante el confinamiento es el suyo. Y esto es mentira. Lo curioso de todo es que esta misma situación le ha ocurrido a otros establecimientos del resto del país, del resto de España. Han sido señalados falsamente. La Guardia Civil pide frenar todos estos bulos que en la mayoría de los casos se trasladan a través del WhatsApp, pero hay muchas más informaciones falsas. Miren. Durante esta oración en una solitaria plaza de San Pedro, el Papa Francisco nunca pidió a los creyentes que pusieran pañuelos blancos en las ventanas para espantar a la peste. Si te ha llegado este mensaje por WhatsApp, es un bulo. También es un bulo esta foto que afirma que las pandemias se repiten en ciclo cada 100 años. Las fechas son erróneas y no hay pruebas históricas ni científicas. Y en el capítulo de estafas, este mensaje que invita a pinchar en el enlace si queremos 100 gigas de datos gratis con motivo de la cuarentena. No se debe acceder a este enlace, es un enlace falso, pues está diseñado para sustraer los datos personales y los datos bancarios, para posteriormente luego realizar compras fraudulentas. Engaño también en una supuesta vacuna contra el coronavirus que vendía un perfil en Twitter. Nuestros ciberagentes han averiguado que ese perfil y otro asociado que pertenece al distribuidor de la supuesta vacuna exigían a las personas interesadas que contactaran con ellos en privado para remitirles la vacuna previo pago, materializándose en ese momento la estafa. Desconfiemos de productos milagrosos y regalos sospechosos. No extendamos tampoco el virus de la falsedad. Poco a poco les vamos a ir contestando a las preguntas que nos han hecho llegar a la redacción, cuestiones que nos han formulado desde distintos puntos del archipiélago, bien durante la entrevista que en esta cadena se hizo al presidente de Canarias o a través del buzón del espectador. Empezamos con dudas que tienen algunos de nuestros mayores a la hora de acudir al centro de salud. Nos responde desde Gran Canaria el director del ambulatorio de Agüimes y médico de familia, Pedro Martín. ¿Qué pacientes pueden acudir al centro de salud? Aquellas personas que tienen una cita previa con su médico o con su enfermera para ese día y su médico o su enfermera ha considerado que deben ser vistos de forma presencial. Y por otro lado están las personas que pueden ir de urgencias, bien por un motivo médico o bien por un motivo de enfermería. ¿Qué deben hacer los mayores con tratamientos anticoagulantes? Las personas que están tomando Sintrom no deben suspender los controles de lo mismo. Lo que se está haciendo desde los centros de salud es intentar que la persona esté el menos tiempo en contacto posible. En muchas ocasiones, incluso en aquellas personas con dificultad de movilización, nos acercamos hasta el coche para poderle realizar la prueba. ¿Y qué recomendaciones deben seguir cuando acudan al centro de salud? Primero, mantener la distancia de seguridad con las demás personas que nos rodean de 1 a 2 metros. Lavarnos las manos cada vez que toquemos alguna superficie. Si tenemos guantes, también debemos limpiarnos las manos. Y por último, la tercera medida es en relación a los pacientes respiratorios. En ellos sí es necesario que se ponga una mascarilla para evitar que el virus pueda transmitírselo, si lo posee, a cualquier otra persona. En Canarias, los cuerpos de bomberos están preparados para realizar su labor en este nuevo entorno que ha generado el coronavirus y el estado de alarma. Es uno de los colectivos esenciales que mantiene su actividad durante el periodo de confinamiento. Eso sí, Verónica Hernández, con algunas modificaciones en sus protocolos. Sí, han tenido que establecer cambios en sus protocolos habituales. Para empezar, han establecido turnos adicionales para no cruzarse entre ellos. No está permitido los cambios de guardia ni tampoco permisos de trabajo adicionales. También han implementado la desinfección de los vehículos y de las instalaciones antes y después de cada actuación, y cambios también en las actuaciones. En primer lugar, menos accidentes de tráfico. En segundo lugar, se mantiene el nivel de actividad en los accidentes domésticos, y una actividad que han incluido durante este estado de alarma, la de dar ánimo a la ciudadanía. Los accidentes han disminuido sensiblemente por el confinamiento, pero la labor que desempeña el cuerpo de bomberos es imprescindible como servicio esencial durante el estado de alarma. Al estar más en casa, bueno, pues algún incidente sí que ocurre en cocinas y son algunas de las salidas, aperturas de puertas.
Están preparados para actuar en situaciones complicadas, así que trabajan con el ánimo intacto y con una sensibilidad más acusada. El lado humano ha florecido y en bomberos particularmente. Es un servicio también que la esencia es ayudar al ciudadano, esa es la esencia del servicio de bomberos, con lo cual sí es verdad que ha florecido y está mucho más presente. Han modificado el protocolo con medidas como la distancia social e implementando la desinfección de los parques y por iniciativa propia han incluido en su día a día un mensaje de agradecimiento al resto de colectivos esenciales y a la ciudadanía por cumplir con la cuarentena. En Fuerteventura, los casos activos en la isla ascienden a 24. La mayoría de los pacientes se encuentran en aislamiento domiciliario y tan solo 3 siguen hospitalizados. Almudena Betancor, cuéntanos. En Fuerteventura parece que la situación está contenida desde que se iniciara esta pandemia. Los casos confirmados por COVID-19 en la isla Majorera rondan la treintena y hasta el momento no se han registrado fallecimientos. Aún así, desde la Consejería de Sanidad se recuerda la importancia de seguir llevando a cabo ese confinamiento por parte de la población para evitar que las personas más vulnerables, las personas con enfermedades más graves, puedan verse afectadas por este virus que, por otro lado, ya está teniendo efectos negativos en la economía. Por ejemplo, aquí en Fuerteventura, en el sector primario, son muchos los productores agrícolas y ganaderos que ya ven cómo sus ventas y su producción ha descendido de forma drástica. Por ello piden, entre otras medidas, que se reabran espacios como este, el espacio del mercado de la biosfera, para poder dar así salida a sus productos. El mercadillo de Asispar Fuerteventura, el mercado de las tradiciones en La Oliva o el mercado de la biosfera son puntos habituales de venta de productos de la tierra majorera. Ahora permanecen cerrados desde que se decretara el estado de alarma. El sector primario pide que se reabran para poder dar salida a los productos locales. Lo que pedimos en primer lugar es la apertura inmediata y urgente del mercado de la biosfera, que nos da salida a muchos de los productores que viven de esas ventas de los fines de semana. Que además, tomando las medidas adecuadas, como ya dije, los riesgos de contaminación son menores que una gran superficie. En este escrito presentado a la Corporación Insular, cooperativas, asociaciones y autónomos del sector primario exponen medidas necesarias para el sector. Es un sector que, como ya dije, está ahogado, pero el miedo nuestro es que nos pongamos mucho peor. Subvenciones que ya están justificadas y lo que queremos es el pago para que tengan liquidez. Los agricultores y las agricultoras y los ganaderos tengan liquidez en este momento de crisis para poder adquirir insumos para su negocio. Otra medida que hemos querido reflejar es que nos ayuden en costes de producción. Ayudas que permitan compensar los costes de funcionamiento y de producción de un sector que ha reducido sus ventas entre un 60 y un 100% a consecuencia de esta crisis sanitaria. Siguen conociéndose a diario otras consecuencias producidas por la crisis del coronavirus. Como en tantos sitios, en La Palma, Magali Cáceres, también se siguen posponiendo actos. A la ya conocida suspensión de actos como las cruces en Breña Alta, Breña Baja, Villa de Maso y Santa Cruz de la Palma y sus respectivas rutas de etapas, se unen otros eventos, en esta ocasión deportivos sociales, como puede ser la Reventón Trail de El Paso o la Transvulcania, cuya fecha se traslada para el próximo octubre. Siguen llegándonos informaciones que trascienden de esta crisis, como por ejemplo el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Breña Alta, que ha cedido el 15% de su sueldo durante los últimos meses para la lucha contra el COVID. Lo hace incluso el alcalde, que no cobra ningún tipo de sueldo del ayuntamiento, sino de su participación como miembro del Parlamento de Canarias. Pero nosotros hoy queremos hablarle de confinamiento, y no de un confinamiento convencional, sino del que sufren las familias con niños especiales a su cargo. Familias que conviven estos días en casas muy pequeñas o incluso en pisos y apartamentos sin ni siquiera un pequeño patio. Desde que el centro de la Asociación de Niños Especiales de La Palma cerró sus puertas por seguridad el pasado 13 de marzo, las familias han tenido que hacerse cargo solas de unos niños acostumbrados a la rutina del centro. Todos ellos reciben vía WhatsApp, vía Skype, terapia, ayuda, trabajos que nuestros profesionales les van poniendo. Una gran mayoría de las familias viven en casas terreras. Y esto les ayuda a que sus padres los puedan sacar, pero hay otras familias que viven en pisos y lo tienen un poco más crudo. Es el caso de Oliver y Yolanda, padres de Eric, que intentan mantener a su hijo estimulado. Terapias diversas de estimulación,
motricidad, risoterapia, que también es muy importante. Sobre todo pautas que nos marcan desde la Asociación de Niños Especiales, el equipazo que conforman la asociación. Hay ocasiones en las que tampoco es posible salir a la calle a diario. Soy Monse, madre de 2 niños con autismo, Alfredo y Esteban. ¡Saluden! ¡Hola! Necesitan el aire libre para relajarse. Pero ahí lo llevamos. Lo conseguiremos. Son sin duda días muy difíciles, para unos mucho más que para otros. Por eso el consejo sigue siendo el mismo. ¿Verdad que sí, Eri? Y nada, quédate en casa. Comienza la rueda de prensa después del Consejo de Gobierno. Estamos pendientes de las palabras de Julio Pérez, el portavoz del Gobierno de Canarias, para que nos cuente las conclusiones de esa reunión. Le escuchamos. Que a través de los servicios de prensa de las dos consejerías, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y la Consejería de Sanidad, a través de los servicios de prensa yo estoy enteramente disponible, sin más limitaciones que las de la agenda, para que cualquier medio pueda, en directo o en diferido, someterme a las preguntas que considere adecuadas. Lamento que tengamos estas limitaciones y soy el primero en desear que terminen cuanto antes, ¿no? Como podrán imaginar, la primera preocupación del Gobierno, no la única, hoy hemos adoptado otros acuerdos, es cuál es la situación sanitaria, ¿no? Yo debo decirles que, por un lado, los datos mejoran, los datos nos hacen alimentar la esperanza, pero no querríamos bajar la guardia del dispositivo sanitario y social que hemos establecido. Y el Gobierno no quiere de ninguna manera relajarse. Diversos estudios prospectivos que, como podrán imaginar, nos los hace mucha gente, previsiones, prospecciones, gente cualificada, creen que podría acercarse el momento menos tenso de la enfermedad, ¿no? Yo prefiero pensar que el combate debe seguir haciéndose con los mismos medios que tenemos hasta ahora y que, por lo tanto, no vamos a reducir nada. Es verdad que hoy, por ejemplo, en la mañana de hoy ya tenemos un sistema muy mecanizado de obtención de datos. El número de positivos ha aumentado solo en unos 40, ¿no? Que es un buen dato, es un dato francamente bueno, porque además ya tenemos homogeneizada la velocidad de obtención de pruebas, de resultados, ¿no? Que viene siendo cada día la misma, 900 resultados cada día. Como ya tenemos 900 resultados cada día, los datos de positivos son más fiables, ¿no? Porque se pueden comparar uno con otro. Los primeros días eran distintos, pero ahora ya estamos mucho más, llevamos una semana de mejora de la automatización, hemos introducido, ahora se los contaré, cambios en la consejería y ahora mismo parece haber una pequeña luz de esperanza que uno siempre quiere ver en cualquier lucecita que aparece en el horizonte. Pero no por eso vamos a eliminar la estrategia, ni los objetivos básicos, ni los sistemas que hemos implantado en la consejería. Básicamente en la consejería el cambio que yo llamaría básico es que la consejería, que es la mitad del Gobierno en efectivos, en el número de personas trabajando aproximadamente, el número redondo, 30.000 personas frente a 60 y pico mil personas, más o menos. La consejería es una organización era una organización no especialmente jerarquizada. Y saben ustedes que la práctica médica admite una cierta variabilidad, lo dicen así los médicos, y es una organización que funcionaba con un principio más horizontal que vertical. En esta situación de crisis, como creo que dije en el primer momento en que el presidente me confió esta responsabilidad y dije a mi equipo, lo importante era establecer un sistema de mando único, un sistema jerarquizado y vertical, y un sistema de automatización de la obtención de información. Se genera un dato, lo tiene inmediatamente la dirección política. Eso es lo que queremos hacer. Y en eso hemos hecho algunos avances que además permitirán que la población obtenga, a través de herramientas informáticas, obtenga una mejor información y una mejor asistencia.
estamos generando, me refiero a mi equipo, no estamos yo, ¿no? El equipo de la consejería, formado por los nuevos dirigentes y por los que estaban, por todos, está generando un sistema de información automatizado que pondremos a disposición de los ciudadanos ya mismo, en estos días, de modo que cualquiera entre en Internet y vea cuántos casos positivos ha habido en su municipio, vea las curvas, la evolución en su isla, esté geolocalizado, eso porque además nos hace falta a nosotros, ¿no? Nos vamos a incorporar a un mecanismo, una app para asistencia a domicilio, para quienes están contagiados, pero en su casa, que no necesitan hospitalización y que dispongan de un instrumento rápido de contacto con los sistemas de salud. Es una app creada por la Secretaría de Estado de Agenda Digital del Ministerio de Economía y que va a ser utilizada por varias comunidades autónomas que disponen de los instrumentos suficientes y que tienen la capacidad de responder, ¿no? Y estamos bastante mejor que lo que estábamos anteayer y la semana pasada. Digo bastante mejor, no me atreveré a decir bien, en lo que se refiere a material de protección de los sanitarios. Este es un mensaje que yo quiero transmitir. A mí me parece que con los datos que yo tengo en este momento disponemos de material de protección para los sanitarios que asegura que podamos irlo dispensando a los distintos centros y servicios sanitarios en los próximos días de un modo suficiente, ¿no? Les ahorro los datos porque están en las notas, ¿verdad?, en las notas que hemos ido dando. Son datos que hablan por sí mismos, ¿no? 1,5 millones de mascarillas, más 18.000 que habíamos recibido, 500.000 guantes, 4.000 gafas, 8.200 más kits, más otros que hemos recibido, más 50.000. Bien, todo esto es material que nos asegura que protegeremos mejor a nuestros sanitarios que lo que los hemos protegido en los días anteriores. Y este es un mensaje especial para los médicos, para las enfermeras, los auxiliares, los farmacéuticos, los celadores, para los casi 30.000 hombres y mujeres que componen el sistema sanitario, que sepan que es el primer objetivo del Gobierno. He llegado a decir que es casi un objetivo que puede colocarse antes que la propia lucha contra la enfermedad. No es verdad, porque lo más importante es combatir la enfermedad, pero eso se da por supuesto. Pero luego el Gobierno tiene 3 grupos de personas prioritarias, que son los sanitarios, las personas mayores, sobre todo que están en residencias, y las personas desvalidas, los pobres, que necesitan nuestra protección, especialmente, porque están en la calle o porque viven solos, no tienen dinero. Entonces, ahora tenemos más material, pero tenemos una limitación que no es de material, es también de mecanismo, que es la limitación temporal. Nosotros no podemos hacer, con los sistemas que tenemos ahora, más de unas 1.000 pruebas cada día. Ese es un límite que está impuesto por el sistema de análisis de las muestras. Salvo que pudiéramos poner en funcionamiento los robots, las máquinas, que hacen un trabajo muchísimo más rápido que las personas, pero que no están disponibles porque no lo están, necesitan unos elementos complementarios, unos reactivos y unas cosas de las que no disponemos. En este momento nuestros microbiólogos, nuestros analistas trabajan a la velocidad de, en números redondos, 900 o 1.000, vamos a decir 1.000, que es una pequeña exageración que yo me permito, también es una aspiración, 1.000 análisis diarios. Igual que otras comunidades y mejor que otras muchas y mejor que algunos países. Por tanto, 1.000 análisis diarios es un límite que nos impone la propia obtención de las pruebas, ¿no? Podemos atender a muchos más contagiados si los hubiera, pero no podemos procesar más de 1.000 análisis diarios. Y además, para procesarlos necesitamos un pequeño bastoncito, como el que se usa cuando hay que limpiarle las orejas a los niños, unos bastoncitos que se llaman hisopos, y eso está en el mercado muy difícil de obtener, y tenemos hisopos para unos pocos días. Yo espero que tengamos más y que no haya problema, pero eso también es una limitación para el diagnóstico. No es una limitación para proteger al personal sanitario. El personal sanitario, haya 1.000 o haya 2.000 o haya 3.000, tiene que estar protegido y lo estará. Personal sanitario y personal de las residencias sociosanitarias de personas mayores. Y este es el panorama en general por lo que se refiere a la sanidad. Luego hay otros asuntos que también ha tratado el Gobierno, de todos ellos
mentira, de todos ellos no, de los más importantes, porque luego hay otros asuntos que están en el orden del día y algunos otros asuntos que hemos traído, me parece que fuera del orden del día, o no me acuerdo ahora, que no quiero dejar de señalar, estos otros, pero que son, como es natural, menos importantes que lo que se refiere a la sanidad. Son menos importantes en tiempo presente, pero serán más importantes poco a poco. Poco a poco yo dejaré de hablar primero de sanidad y luego de economía para empezar a hablar primero de economía y luego de sanidad. A medida que la situación sanitaria vaya mejorando, se pondrá en primer plano, hoy lo está, pero bueno, primero hay que curar a la gente, impedir que se extienda el contagio, pero enseguida habrá que hablar de empresas, de trabajadores, de rentas de las familias y de expedientes de regulación temporal de empleo y de los efectos económicos de esta crisis y de la recuperación. Hay que empezar a pensar en eso pronto. Si es verdad que la enfermedad terminará siendo vencida, pues de la misma manera que hay que prepararse a medio plazo por si vuelve, que ya nos cogerá entrenados y a lo mejor ya hay una vacuna, pero en cuanto pase la primera exigencia de atención a la sanidad, en primer plano la economía. Hoy hemos aprobado 2 decretos leyes, uno es bastante técnico, se refiere al juego. Recordarán que hace unos días, no lo recordarán porque yo me lo callé el día que lo aprobamos, no lo dije, que suspendimos las licencias de juego y como era necesario que no se supiera, pues entonces yo no se los dije a ustedes. Suspendimos las licencias de juego porque en Canarias las licencias de juego se obtienen, algunas automáticamente, basta con pedirlas, ¿no? Entonces ese sistema lo quitamos y lo prohibimos, pero claro, en medio se han producido cambios. Ha cambiado la situación económica y política. Hoy en otro decreto ley se hace una modificación de las tasas sobre el juego, ha cambiado el régimen de la publicidad, entonces aquel decreto ley lo hemos sustituido por otro que también limita las actividades de juego. Alguien nos ha dicho, bueno, ¿y eso qué importa? Si está todo cerrado, ¿quién va a jugar? El juego por Internet es competencia del Estado, pero para introducir algo que es muy importante, que es seguridad jurídica, nos importaba tomar esta decisión. Mucho más importante es el decreto de medidas fiscales, de medidas económicas y de medidas administrativas que hemos aprobado, decreto ley, que tendrá que ser convalidado por el Parlamento en el plazo de 30 días, y yo creo que los medios de comunicación disponen de una nota, ¿no? Por un lado, se trata de medidas de orden económico, financiero y fiscal, y por otro, de medidas administrativas, ¿no? Las medidas administrativas y económicas y fiscales, voy a tratar de resumirlas, aunque está en la nota. Se refieren a una mejora de la protección de los empresarios y trabajadores autónomos que tengan que cerrar su actividad. Es una medida complementaria de las otras que ha dictado el Estado, que afecta solamente, insisto, a quienes tengan que cerrar su actividad, a quienes cierren su actividad. Van a obtener una ayuda del Estado, de la Administración General del Estado. Cuando digo Estado me refiero a la Administración General del Estado, mal dicho, no debería decir Estado, nosotros también somos el Estado. Pero, en fin, para entendernos, y nosotros completamos con un 30% de las bases de cotización y de los ingresos, pero intentamos que ese grupo de pequeños empresarios autónomos reciban una ayuda especial, ¿no? Saben que algunas de las ayudas han recibido la felicitación de la UPTA, la Asociación Empresarial de los Profesionales y Trabajadores Autónomos. No lo digo por complacernos, sino porque es un grupo que requiere mucha atención. Las grandes empresas o las empresas que no son muy pequeñas o que no son autónomos tienen el recurso del ERTE, a través del ERTE obtienen ayudas, pero aquí hay un grupo de pequeños empresarios que van a ver reducida su actividad. Yo recuerdo siempre a mis compañeros de oficio, abogados, que están sufriendo, y hay que buscar medidas dirigidas específicamente a este colectivo, ¿no? Si tienen ya la nota, yo no me detengo en los trámites
facilitamos los trámites administrativos por procedimiento de urgencia para que sea más fácil contratar, para que sea más fácil actuar, simplificamos, agilizamos la gestión de expedientes de gastos y la gestión de subvenciones. Y luego, en materia de personal, que esto interesa mucho a los empleados públicos, pues todo el dispositivo de prevención de riesgos laborales que está en cada una de las unidades administrativas, se pone bajo las órdenes o instrucciones de la Dirección General de Función Pública, salvo el Servicio Canario de Salud, excepto el personal de la Consejería de Sanidad y del Instituto Canario de Seguridad Laboral. Todo el personal de prevención de riesgos laborales estará sujeto a las instrucciones y a las indicaciones que les dé la Consejería de Administraciones Públicas. Del mismo modo, la Dirección de Función Pública, todo el personal de informática, también con la excepción del Servicio Canario de Salud y algunos otros específicos, como la Agencia Tributaria, en la medida en que se pueda, habrá que seguir cobrando, estarán también bajo la supervisión y bajo las órdenes o instrucciones de la Dirección General de Telecomunicaciones, también de la Consejería de Administraciones Públicas. Y finalmente, también la Consejería de Administraciones Públicas, la Dirección General de Función Pública, finalmente, no porque hay otras medidas, pero en las que yo pensaba contar, dictará disposiciones para permitir la movilidad voluntaria de trabajadores que puedan pasar de una consejería a otra, porque puede hacernos falta, o para disponer la movilidad forzosa, porque habrá servicios públicos esenciales en donde puedan faltar, y con este mecanismo se podrá hacer que los empleados públicos y empleadas públicas se muevan. De la misma manera se simplifica la gestión de las bolsas de trabajo, que son las interinidades y las sustituciones, siempre respetando, como es natural, los principios de igualdad, mérito y publicidad, y la posible reincorporación de personal en funciones sindicales que nos ha ocurrido. Hay delegados de personal que nos han dicho que quieren volver a trabajar, y si lo es voluntariamente. Si es así, eso nos implicará el cese de quienes estaban sustituyéndolos. Se reduce la tasa, se altera la tasa fiscal sobre el juego, se simplifica y se reduce, esto lo tienen en la nota, y se generaliza para tranquilidad y para dar seguridad jurídica a toda la Administración, como ha hecho ayer el Gobierno central, el Gobierno de Madrid, el Gobierno de la Nación. Nosotros establecemos una disposición que permite el funcionamiento telemático, informático y a distancia de todos los órganos colegiados del Gobierno de Canarias, porque a veces hay dudas, y hay algún órgano colegiado que no sabe muy bien si puede reunirse telemáticamente o tiene que ser presencial. Entonces hemos dictado una disposición con rango de ley que lo permite, y también para las reuniones de negociación colectiva, porque muchas de las decisiones que estamos tomando requieren una comunicación con los sindicatos, y eso también lo podemos hacer telemáticamente. Se venía haciendo, pero ahora se hace con el amparo de una ley. Yo creo que esto es lo esencial. Hemos aprobado también unos planes de modernización, hemos modificado una cosa que es quizá menor, pero a mí me llama la atención porque es reveladora del funcionamiento de la Administración. Nosotros tenemos en este momento más de la mitad de los empleados de Administración General de la comunidad, que son unos 12.000. No los sanitarios, no justicia, no educación, sino el resto. Y en el plazo de poco más de una semana, ese gran grupo de trabajadores que yo llamo de cuello blanco, que no son de cuello blanco, porque también son equipos de mantenimiento, en algunos casos han hecho uso de las posibilidades de conexión informática, de un mecanismo llamado VPN, y hemos llegado a tener 6.000 utilizándolos simultáneamente, ¿no? Lo cual significa la mitad de los trabajadores públicos en una semana se han acostumbrado, aunque solo sea por acostumbrarse. Claro, en los primeros días el rendimiento será menor, ¿no? Pero si hay un funcionario que ha podido tramitar un expediente sobre el escudo heráldico de Yaiza desde su casa, es secundario, sin duda, con todo respeto para Yaiza, pero significa que la Administración, incluso desde su casa, sigue funcionando. Porque, entre otras cosas, como recordamos en el Gobierno muchas veces, y hoy hemos tenido un debate político importante sobre nuestra responsabilidad, quienes no tienen nada más que nos tienen a nosotros, entonces, al Estado. Y de esa obligación no podemos, ni lo pretendemos, abdicar ni liberarnos, ¿no? Y ahora lo que ustedes me pregunten.
Buenas tardes, portavoz. La mayoría de las preguntas, como es evidente, tienen que ver con sanidad y economía. La primera, enviada por los medios de comunicación, ¿cuándo espera Canarias llegar al pico de contagios por coronavirus? ¿En qué momento estamos? Estemos en el que estemos, seguiremos en la misma disposición de hacerle frente. Hay varios estudios de prospectiva, hay quien cree que estamos alcanzando el pico de contagio en estos días, luego podrá venir un pico de hospitalización. Yo no quiero contestar con una previsión exacta, diré una cosa muy simple, cada vez estamos más cerca. Entonces, es una cuestión de cuántos días podemos acercarnos a esa situación de pico en el cual la curva se aplane un poco. Sobre las pruebas, hay varias seguidas. ¿Cómo se van a distribuir los 58.200 kits de diagnóstico por isla? No es por islas, es por necesidades sanitarias. A razón de 1.000 diarios, pues los primeros serán los sanitarios, las residencias de mayores, los policías, los operadores de servicios de telefonía, y a razón de 1.000 diarios los iremos distribuyendo. Residencias de mayores, personal sanitario, personas desvalidas, como digo, siempre me refiero a ellas. No es por islas. Hoy por hoy no es por islas. En realidad, el objetivo sería hacer 2.200.000, si se fuera ilimitado, los haríamos por islas y por población, pero tenemos que introducir una prioridad por mayor peligro de contagio y mayor necesidad de la persona de que se trata, ¿no? Los sanitarios, algunos de ellos están trabajando en horarios larguísimos, o los policías o los operadores de líneas telefónicas tienen que ser prioritarios, y los mayores también. ¿Cuántas pruebas se han realizado hasta la fecha? Pues si me deja que le pregunte al director del Servicio Canario que está allí se lo digo con número exacto, pero yo le diría que unas 13.500. ¿Cuándo tiene previsto iniciar y finalizar las pruebas a todos los mayores de los centros sociosanitarios? Pues a todos, la expresión todos me limita un poco la respuesta. Si son 8.000 aproximadamente los mayores internados en residencias sanitarias, pues tardaríamos 8 días en hacérsela a todos. Y además probablemente tendríamos que postergar otros grupos de población que son igualmente prioritarios. No le puedo decir cuándo será a todos, porque además entre los mayores también hay prioridades. Quienes están en grandes residencias vamos a ir antes, y quienes están en pequeñas residencias. De manera que no tengo una fecha para responder a la palabra todos, pero le diré que son un grupo prioritario y que lo iremos haciendo en función de la mayor peligrosidad de las situaciones que nos encontremos. Con el cargamento que llegó ayer, más de lo que se había recibido anteriormente, ¿se logran cubrir las necesidades que existían de los sanitarios? ¿Cuándo vendrá más material? El material seguirá viniendo, tanto el que hemos comprado nosotros como el que nos manda el Ministerio. El Gobierno ha hecho un esfuerzo enorme, tanto del Gobierno y algunas personas particulares. Por cierto, que yo debería haber dicho, y no lo he dicho, que le doy las gracias en nombre del Gobierno, y no digo nombre porque me puedo olvidar de alguno, a administraciones públicas y empresarios y organizaciones particulares que nos están ayudando a disponer de más material. Y eso tenía que haberlo dicho antes, y pido disculpas por no haberlo hecho, en donde además han aparecido habilidades y capacidades insospechadas, porque de pronto aparece pues un presidente del Cabildo que es un hacha contratando aviones y organizando vuelos, y entonces bienvenido sea, ¿no? Siempre bajo la supervisión del Gobierno. Pero para atender todas las necesidades, yo creo que vamos a seguir necesitando que se mantengan las cadenas de suministro, aunque en este momento el material recibido en los próximos días nos permite estar tranquilos con casi todos los equipos. Vamos a irlos distribuyendo, excepto con los hisopos, que se han convertido en un objeto casi de lujo, ¿no? De mercado muy restringido, y en eso estamos. ¿Tiene una previsión de cuántos días de crisis se podrán afrontar con el material disponible? Depende, porque hay materiales del que tenemos mascarillas, tenemos más de 1,5 millones, han llegado ayer o antes de ayer, ¿no? Mascarillas, ayer trajimos 1,5 millones y la semana pasada nos mandó el Ministerio, y están en marcha otros pedidos, ¿no? Depende, porque en el material estamos pensando tanto en el material de protección como en otro material que no mencionamos, que es también material, que son las camas hospitalarias, los espacios hospitalarios, las UBI, los respiradores y los monitores de respiradores, ¿no? En general,
La pregunta se refería a cuántos días, ¿no? En general yo le diría que quitando los hisopos y las 1000 pruebas diarias, que tienen una limitación, yo haría de media, viendo el cuadro que tenemos de productos y de necesidades, de media diría que entre 7, 8, 10 días, ¿no? Una cosa así, tenemos cubiertos, miro para mis colaboradores, sí, una cosa así, ¿no? Con holgura. Pero vuelvo a decir lo mismo, eso no nos hará, no nos llevará a dejar de pedir material. Si luego nos sobran guantes, pues estupendo. Mejor que sobren que falten ahora, ¿no? Digo guantes porque de guantes es que tenemos montones de guantes. También es verdad que se usan mucho los guantes de nitrilo, ¿no? ¿Qué centros hospitalarios soportan más presión? Tal como yo lo veo, que es una impresión no exactamente técnica, sino desde el puesto de dirección o de mando, me parece que la Candelaria. Tengo la impresión que la Candelaria, sin ninguna duda, ¿no? Y con respecto a los restantes, la presión, primero hay más presión en Tenerife que en Las Palmas, porque así han venido las circunstancias. Después porque tiene más capacidad la Candelaria, no porque los otros sean peores, sino porque por razones históricas estaba mejor preparada para hacer pruebas. Con lo cual, si está haciendo pruebas, si tiene más capacidad, hace más pruebas. Y si hace más pruebas, tiene más presión. Y si hace más pruebas, detecta más contagios. Y si detecta más contagios, tiene más ingresos. Y si tiene más ingresos, tiene más UCIs. Entonces, la Candelaria, sin duda. Luego se producen situaciones de congestión circunstanciales. En Lanzarote tuvimos una, se resolvió en varias horas, pero la Candelaria, desde luego. Hay que hacer además una... Claro, si yo digo que la Candelaria está haciendo un esfuerzo, parece que no lo hace el Materno o Lanzarote. Todos están haciendo un esfuerzo organizativo, además, porque someterse a una organización de guerra les es difícil, porque es natural, cambiamos los hábitos y eso cuesta, pero lo están haciendo muy bien, además. ¿Se sigue pensando que los hospitales no se van a colapsar? Para efectos de decisión se piensa en el colapso como una hipótesis a la que a lo mejor hay que enfrentarse, no en el corto plazo. Quiero decir, no nos va a hacer falta un hospital de campaña ni mañana, ni pasado, previsiblemente, ni hoy jueves, ¿no? Yo no creo que en los próximos días nos haga falta un hospital llamado Arca de Noé o hospital de campaña. Pero ahí está, de manera que no hay una previsión de colapso a corto plazo, pero yo trabajo con la hipótesis del colapso, de la misma manera que el Ejército trabaja con la hipótesis de que puede haber guerra, ¿no? Entonces... Y cuando digo yo, perdón, me refiero al equipo directivo de la Consejería y a todos los sanitarios. Teniendo en cuenta que, según se ha dicho, lo más delicado está en los centros de mayores, ¿cómo calificaría la situación en ellos? Preocupante. Lo que pasa es que la situación no se puede generalizar. No es lo mismo una residencia de personas mayores, donde la mayor parte de ellos son válidos y hay 30 o 40, a una residencia como Santa Rita, donde hay 1000 personas, entre personas internas y trabajadores, ¿no? Entonces no es lo mismo. No es lo mismo ni siquiera Santa Rita que Taliarte, porque Taliarte, que tiene también varios cientos, sin embargo el edificio permite una estanqueidad, llegado el caso, de las salas, y es completamente distinto de una residencia donde hay 50. De modo que, siendo preocupante, calificarla en común para todos, son 8.000 los internos, ni tampoco son iguales las medidas. Hay muchas familias que han solicitado llevarse consigo a sus mayores que estaban ingresados internos porque la familia no los podía atender, porque eran el padre o la madre de un matrimonio que los dos trabajaban, pero ahora están en casa y podrían atenderlo y tienen espacio y no tienen niños pequeños. En función de eso y de su estado de salud, en muchos casos estamos permitiendo con toda naturalidad y sin ningún problema, previo un examen sanitario, el regreso a casa de quien puede. De modo que las medidas no son iguales. En cambio, en Santa Rita estamos haciendo un cribado intenso, un testeo, un screening, o como se diga, de los internos, para estar seguros de si hay, hasta ahora no ha habido, sino, gracias a Dios, un caso solo, que parece admirable, ¿no? Pero es la realidad, para ver si detectamos con sintomatología que nos lleve, y haremos pruebas en el caso de que... En El Hierro hay 3 casos acumulados desde hace más de una semana. ¿A qué lo atribuye? ¿Quizás a que el confinamiento sea la mejor forma de luchar contra el virus? Sin duda. A la posibilidad de control territorial, que ha dicho varias veces que en La Graciosa podríamos llegar a pensar, no lo vamos a hacer, en levantar el confinamiento, aparte de que no lo vamos a hacer, una medida estatal, pero
En el Hierro hay menos contagio porque hay mayor facilidad de confinamiento y porque además están controlados. Todas las personas que entran y salen en el Hierro le toman la temperatura. Y además en otros sitios, en otros cabildos, toman en los barcos medidas complementarias de higiene, de limpieza. Hay cabildos, el pasaje en este momento es muy poco y hay lugares donde se está imponiendo, el propio cabildo limpia el calzado de los que bajan de los barcos con un pequeño lejía y agua. Es decir, que claro, que el confinamiento es esencial. Hay un bloque de materia económica, la primera en esta sección. ¿Podría facilitar número de ERTES y trabajadores afectados hasta la fecha? Podría darle el número en este momento, si sirve la respuesta, diría que más de 20.000. Cada lunes el número exacto se da a más de 20.000 expedientes. Trabajadores no me atrevo a dar un número, que está la Consejería de Economía. La Consejera de Economía tiene una comunicación directa con los empresarios y con los sindicatos. Y el lunes, tenemos todos los lunes Consejo Social y se comunica a los representantes de los empresarios y los sindicatos la cantidad exacta. Nuestro objetivo, el horizonte, es que se automatice la información, igual que en sanidad, y los ciudadanos puedan acceder, lo exigen también las reglas legales sobre transparencia, a la información en tiempo real, para que se sepa exactamente cuál es la afección de empresas y de trabajadores. ¿Han calculado cuántas empresas y autónomos no volverán a abrir tras este parón? No queremos estar en esa hipótesis. No dudo de que ese es un cálculo que a lo mejor habría que hacer en términos académicos, pero el Gobierno se plantea la hipótesis de que cuando esto acabe, todo el mundo recupere su actividad u otra. Porque como ha ocurrido siempre en ocasiones anteriores, miro al señor Pardella, pero me doy cuenta de que tendría que mirar a la televisión o a las cámaras, pero luego cuando me pregunten. El Gobierno trabaja en la hipótesis de que se va a producir un cambio económico. Hay empresas que a lo mejor su hueco en el mercado, esto que llaman un nicho de mercado, será distinto. Algunas desaparecerán. Hay una gran cantidad de actividades que se van a transformar en teletrabajos y teleactividades y probablemente eso será para siempre, pero habrá más actividades de teletrabajo. La hipótesis del Gobierno es que si alguien cierra, le ayudaremos a abrir y si alguien pierde el empleo, le ayudaremos a que lo encuentre. Por lo tanto, yo no quiero pensar en cuántos serán los daños, ya lo veremos. Sean los que sean, trataremos de recuperarlos. No es por eludir la respuesta, que por otro lado es difícil. Hay un comité de crisis de economía y al comité de crisis de economía como el de sanidad se asiste de distintos expertos que estudian esas hipótesis por la cuenta que nos trae. Pero no queremos dar, por eso le digo que la pregunta, no queremos dar una hipótesis de decir X empresas van a cerrar, tantos trabajadores van a estar en el paro. Seguro que serán muchos, pero los trataremos de recuperar a todos. ¿Y tienen previsión de cuánto tiempo tardará el turismo en volver a recuperarse? Bueno, por nosotros, desde que estemos en disposición de ofrecer nuestro producto turístico, lo pondremos de nuevo en el mercado. Desde que podamos decir aquí puede venir el que quiera, lo diremos. Y además haremos publicidad y promoción y diremos, pero el asunto del turismo no depende solo de que uno esté disponible, sino de que otro pueda venir. Y habrá que ver si la recuperación de los mercados emisores, de los habitantes, de los ciudadanos, de los mercados emisores, lo permite. Porque no es la misma la situación de Italia, que tiene turismo con nosotros, que de Alemania o de Gran Bretaña, que son mercados o de la propia España, que son mercados de donde vienen nuestros turistas, ¿no? Por lo tanto, la recuperación de la actividad turística, que será difícil, se producirá no tanto en función de nosotros, o no solo en función de nosotros, sino nosotros y los demás. Lo que yo suelo decir, que es una opinión de un profano, es que me cuesta mucho pensar que la humanidad renuncia al turismo. El turismo es una conquista de la humanidad que se extiende a mediados del siglo XX como consecuencia de la existencia de vacaciones pagadas y de la mejora de las condiciones de vida en Europa, y luego se extiende por todo el mundo. Me cuesta mucho pensar que la humanidad va a abandonar esa práctica de conocer otros países, viajar. Por lo tanto, espero que eso se recupere y ahí estaremos en primer plano. ¿A cuántas empresas llegan las ayudas aprobadas hoy? Bueno, hoy hemos aprobado un paquete de ayudas que de modo directo
afecta a los trabajadores y empresas autónomas, que son las pequeñas, a las grandes empresas y a las empresas que han hecho ERTE les facilitará la tramitación del ERTE, pero no tengo la posibilidad de decírselo con exactitud, porque nosotros iremos además tomando medidas progresivamente. Hoy hemos visto 2 decretos ley, uno el del juego y otro el de medidas fiscales, y hemos dejado para aprobarlo en los próximos días o en un próximo gobierno ordinario, que sería el miércoles que viene o antes, si lo tenemos listo el sábado, el domingo, el lunes, un paquete de medidas sociales. Ya han sido anunciadas estas medidas por las consejerías correspondientes. Vamos a intentar extender a los beneficiarios de la PCI, de la Prestación Canaria de Inserción. Hoy hay una serie de requisitos, eso se va a suavizar para que llegue a más gente más pronto, y vamos también a, cuando hagamos los trámites adecuados, presupuestarios, a facilitar, a suavizar la exigencia del pago de alquileres. Pero como tenemos una organización de alquileres dividida entre distintas organizaciones, vamos a unificar los criterios. La Consejería, el Instituto Canario de la Vivienda, algunas empresas públicas. Esto lo haremos en los próximos días, pero ya ha sido anunciado por las consejerías correspondientes una facilitación del pago de los alquileres de las viviendas públicas, ese es un elemento, y otro elemento, la facilitación de la obtención de la Prestación Canaria de Inserción. Según nos preguntan, en la conferencia sectorial de empleo de ayer, Canarias votó a favor de recibir menos fondos para políticas activas de empleo y que sea el Estado el que disponga de ellos para atender la crisis. ¿Qué sentido tiene estar pidiendo más fondos para rescatar a las personas y ceder dinero que es precisamente para devolver al mercado laboral a quien peor lo tiene? La decisión de ayer de la Conferencia Sectorial de Economía fue una decisión de emergencia y una decisión provisional, después de una discusión y un debate entre 2 posiciones, que era suspender las transferencias de dinero hasta que se acordara un nuevo criterio de reparto, o bien repartir una parte y la otra dejarla pendiente de una nueva reunión. Canarias se alineó con la mayoría de las comunidades, que prefirió que llegara un dinero ya, sin perjuicio de que el resto se seguirá exigiendo. Por lo tanto, no es una pérdida definitiva. Pero repítame la pregunta. ¿Qué sentido tiene estar pidiendo más fondos para rescatar a las personas y ceder dinero que es precisamente para devolver al mercado laboral a quien peor lo tiene? Bien. Los fondos que ayer se retuvieron por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Yo dije antes de Economía, me equivoqué. Conferencia sectorial de empleo. Pero de trabajo, de empleo, del Ministerio de Trabajo, no del Ministerio de Economía. La ministra que yo tenía en la cabeza, Nadia Calviño, y en realidad es la ministra Díaz, ¿no?, la que presidió la conferencia de ayer. Incluso estando en desacuerdo con esa medida, como Canarias lo expresó, pero finalmente, junto con la mayoría, decidió que venga ya algún dinero, ya hablaremos del resto. En cualquier caso, el dinero que retiene el Ministerio lo es, entre otras cosas, para hacer frente a las prestaciones derivadas de los ERTES. Y si nosotros vamos a tener, como vamos a tener, unos cuantos miles de perceptores de los ERTES, nos importa mucho que los servicios estatales de empleo dispongan de fondos suficientes para hacer frente a esas prestaciones. Pero eso no significa que aceptemos incondicionalmente lo que se dijo ayer, ¿no? El Ministerio de Trabajo les ha reprochado hoy que no le faciliten información actualizada sobre los expedientes. Me cuesta contenerme. Somos nosotros los que reprochamos al Ministerio de Trabajo, anótelo bien, habernos dado un correo equivocado. El Ministerio de Trabajo nos pidió la información y se envió a una dirección de correo que resultó ser equivocada. Y el Ministerio de Trabajo nos ha llamado la atención sin preguntar primero. Si hubiera preguntado primero, le hubiéramos dicho, mire, aquí la tiene toda y es usted el que nos ha llevado a esta situación. No tiene ninguna importancia. Ya se lo ha dicho la consejera a la ministra. Le envió un WhatsApp esta mañana diciendo, los equivocados son ustedes. Cualquiera se puede equivocar. Lo que no parece elegante es que se nos reproche en público algo por quien es el culpable de la deficiencia, ¿no?
Ante la situación actual de la economía y los gastos que afronta la Administración autonómica para enfrentarse al coronavirus, ¿se plantea al Gobierno de Canarias la suspensión o bajada de sueldo de los empleados públicos? Le contesto con dos opiniones. El Gobierno ni se lo plantea ni no se lo plantea. Eso se ha producido automáticamente como consecuencia de un pacto entre la Administración pública y los sindicatos acordado en el año 2018 y de modo automático, en cuanto el Estado lo ha aplicado, como era su obligación, Canarias lo ha aplicado. O sea, una legislación básica, pero desde luego yo no sé si en algún momento habrá que hacer restricciones en el sector público, pero a mí se me caería la cara de vergüenza, eso ya soy yo, no el Gobierno, diciéndole a los empleados públicos que se están ahora matando, que le vamos a discutir el 2%, que serán 30 euros o 40 euros, ¿no? Eso es mi opinión. Pero además de eso, el Gobierno es que no tiene ahí margen, a lo mejor más adelante. En fin, esto ahora era una decisión obligada y automática, y así se ha hecho. En materia de derechos sociales nos preguntan, ¿se va a hacer un plan de contratación para gestionar los servicios sociales y hacer frente a las necesidades en ese ámbito? Ya se había hecho un plan de refuerzo de los sistemas de gestión de las prestaciones sociales, que no es solo un problema de personal, sino también un problema de organización. Hoy, el decreto ley de hoy, permite la movilidad de empleados públicos sin necesidad de contratación externa y también permite una gestión más ágil de las bolsas de trabajo. De modo que, por supuesto que si es preciso, podrá contratarse más personal, pero primero recurriremos al nuestro, que está disponible y tiene que estarlo, bien voluntariamente o bien porque de manera forzosa se le asigna la gestión de esos expedientes. Pero ahí no es solo un problema de personal que está detectado, sino un problema de organización y de informatización. Una última pregunta en esta materia. ¿Mantienen la creación de una renta de emergencia para las familias con mayores carencias, como anunció la consejera Santana? ¿De cuánto dinero, cuándo estará disponible y cómo se determinará quiénes accederán a ella? Haremos lo que ha dicho la consejera Santana, pero con dos instrumentos distintos. Uno que estamos preparando y se ha discutido hoy, que es la extensión, como dije antes, de la PCI, de los mecanismos que tenemos actualmente. Haciendo eso más rápido y más fácil, lo podrá percibir más gente más pronto. Eso será instantáneo. La semana que viene o antes estará una norma que lo permitirá. Y después se le dará más velocidad a la creación de una renta ciudadana como figuraba en nuestro programa. Pero como eso es más complicado, porque requiere estudios, normas legales, cálculo de dinero, que ahora mismo el dinero es un bien también bastante más escaso que habitualmente, pues vamos a extender la PCI porque eso es inmediato. Ese es el plan de la consejera Santana, que lo ha expuesto y lo ha anunciado y, como suele ocurrir, cuando se propone, consigue culminar sus objetivos. No hay más preguntas. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a todos.